Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Buenas noches, bienvenidos un jueves más a esta casa, esta sintonía de Mero 25 Televisión, donde nos gusta hablar pausadamente, serenamente, con personas que tienen cosas que contar, lógicamente. Yo creo que en la sociedad actual algo que preocupa mucho es la salud deportiva que tiene una comunidad, que tiene una ciudad, que tiene un pueblo. Interesa mucho porque desde muy pequeño se fomenta el deporte como debe ser, porque es salud aparte de entretenimiento y de diversión. Y para hablar de, entre otras cosas, del deporte en Marbella, pues con la persona que tiene la máxima responsabilidad en ese sector, que es el concejal de deportes del Ayuntamiento, Lisandro Vieite. Lisandro, bienvenido. Muy buenas noches, Paco, un placer estar con vosotros. Gracias por haber hecho un hueco en tu agenda, que por cierto tú antes eras también el concejal de Sanidad. Efectivamente, la verdad que lo fui de Sanidad, fui director general de Sanidad también, que la verdad que ahí nos tocó sobre todo afrontar la época de la pandemia, una época... Eso te iba a decir, que te tocó bailar con la más fea. La verdad que fue una época complicada, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, pero sí es verdad que al final Marbella se convirtió en un referente en cuanto a la gestión de la pandemia, no solo porque fuimos capaces de suministrar material sanitario cuando era escaso, no solo al personal municipal, sino también al resto de la ciudad, y también por esos magníficos centros de vacunación que preparamos en el Palacio de Congreso. Fuimos el primer centro de vacunación exterior que salía de un hospital o de un centro de salud para poder albergar a la población, que luego vinieron de otras comunidades y otras ciudades a copiar ese modelo, y en el que por lo tanto nos permitió en esa época vacunar con seguridad, con tranquilidad, y por lo tanto pues afrontar una pandemia, ¿no?, a nivel mundial. Entiendo, Alessandro, que el hecho de que la alcaldesa de la ciudad sea médico también sirvió un poco de orientación, aunque todo el mundo se enfrentaba a algo desconocido, pero por lo menos al ser médico, digamos que sabía por dónde había que ir, ¿no? No, por supuesto que sí. Además nosotros teníamos reuniones de coordinación todos los días con ella. Ella también estaba en ese comité que se había formado en el Hospital Costa del Sol, donde también a día se iba revisando, porque ahora ya no hemos olvidado, pero esas incidencias que surgían, esas tasas de incidencia que dependían o no si podíamos salir a la calle, esa diferente fase, escalada, desescalada, esa fase donde solo se podía salir si íbamos a sacar al perro y íbamos a sacar la basura. Al final era una multitud de actividades y de circunstancias nuevas que había que coordinar, y el hecho de que ella fuera médico, el hecho de que en este caso yo como biólogo de profesión, además había empezado a trabajar ya antes de meterme en la política en una futura tesis doctoral relacionada con los virus también, en el Departamento de Virología de la Universidad de Málaga. Por lo tanto, teníamos algo de conocimiento, teníamos también los contactos en la Universidad de Málaga, al cual también me tuve que apoyar y me apoyé mucho a nivel de experiencia, en este caso de los profesores que yo había tenido, pues para afrontarnos a la pandemia, que al final, bueno, pues no fue fácil, evidentemente, pero en la ciudad se gestionó pues bastante bien, ¿no? ¿Humanamente te marcó? Pues la verdad que sí, porque, como digo, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, sabíamos que teníamos que trabajar todos los días, estábamos en la calle, entrábamos a las residencias con el equipo de la Delegación de Sanidad, que la verdad que en ningún momento dejaron de trabajar de manera presencial para estar allí, para entrar a desinfectar una residencia, un tanatorio, una sala del ayuntamiento, y no sabíamos qué íbamos a traer luego a nuestra casa. Yo en esa época vivía todavía con mis padres, y en el momento que se inicia la pandemia decidí, casi de manera forzosa, independizarme en ese sentido, porque no quería poner en riesgo también a mis padres, a mis hermanos, a mi familia, y eso fue también un poquito lo que marcó el hecho de que empiece a independizarme para tener esa tranquilidad también. Claro, fueron momentos muy duros, por ejemplo, en personas que sabían que iban a fallecer, no poderse despedir de sus familiares, y por otra parte, a la hora de los sepelios, tampoco se podía ir a un duelo convencional
y eso para muchas familias fue algo muy duro realmente. Eso me marcó muchísimo, porque además en esa época llevaba también cementerio, que está unido a la Delegación de Sanidad, multitud de llamadas de familias, de vecinos, de gente llorando, pidiendo por favor, que querían despedirse de un familiar, que de qué manera podían hacerlo, de qué manera podíamos saltarnos la norma para que se pueda hacer, y era algo pues muy difícil, que no pudimos en este caso pues ayudar a la gente en este sentido, porque la ley nos impedía que se pueda pues rendirle ese último homenaje o ese último culto a un familiar, ¿no? Y sobre todo a los familiares más cercanos, padres, abuelos que habían fallecido. La verdad que fue duro, era duro, pero en definitiva yo creo que la sociedad también ha aprendido un poquito de esa experiencia, ¿no? Hombre, sería terrible que después de una experiencia tan grande, tan poderosa, tan trágica, diría yo, no hayamos aprendido algo. Yo creo que algo se ha debido aprender. Algo hemos aprendido, algo no hemos olvidado también, esa famosa distancia social que habíamos empezado a empezar a interiorizar y empezar a utilizar. Ahora mismo vamos a un sitio y ya si podemos estar uno pegado encima del otro, pues lo volvemos a vivir, ¿no? Ese cotidiano de lavarnos las manos todos los días, esas labores básicas que creíamos que era algo que iba a venir para quedarse, todavía pues se está empezando a olvidar, ¿no? Obviamente no podemos volver a vivir una situación de pandemia, ¿no? Pero de vez en cuando deberíamos de recordar un poquito lo que fue, claro, lo que se sufrió, esos aplausos a los sanitarios, que al final era una actividad que teníamos que hacer un poco también para agradecer la gran labor que estaban haciendo, no perder todo lo que hemos aprendido en una época tan complicada. Bueno, esta era tu vertiente de director general de Sanidad y concejal de Sanidad y de Cementerios, pero ahora estás en deporte. ¿Por qué ese salto de una cosa a otra? Bueno, la verdad que en el momento que se forma el nuevo equipo de gobierno, la alcaldesa pues es un poco, ¿no?, la que determina las diferentes áreas que nos va a asignar a los nuevos delegados. Algunas delegaciones cambian, otras no, y en este caso pues como nuevo delegado pues me tocó afrontar deporte. Yo creo que una delegación a la que cuando estábamos en Sanidad estamos muy apegados, no solo porque estábamos en el mismo edificio físico, sino también porque al final unos hábitos de vida saludables están muy relacionados con el deporte, ¿no? Y fue un reto afrontar una cartera tan complicada como el área de deportes, con tanta actividad, pero bueno, ya a día de hoy nos hemos familiarizado. He tenido muy buena acogida también por parte del personal de la propia delegación de deporte, y la verdad que estoy encantado de poder impulsar actividades deportivas para los jóvenes de la ciudad, para los vecinos de la ciudad, traer eventos deportivos donde Marbella siga siendo un referente como ciudad para albergar grandes citas deportivas, eventos deportivos que también están muy relacionados por otro lado con turismo, que es al final de lo que vivimos, y por supuesto impulsar e intentar dejar una pequeña marca en mi ciudad, en la ciudad donde estamos, pues de nuevas instalaciones deportivas o de nuevos retos que vamos a ir afrontando, que seguro que vamos a debatir y ver a lo largo del programa. Bueno, seguro que hay alguien que nos está viendo y que dirá, no le va a preguntar por el tema clave. Pues sí, le voy a preguntar por el tema clave. ¿Qué pasa con el estadio de fútbol que está vallado, que ya los grafiteros se están encargando de hacer su particular obra de arte a lo largo de todo el perímetro, pero ahí no se ve nadie tirando el estadio ni nada por el estilo? ¿En qué punto se encuentra? Bueno, pues la verdad que es una pregunta que aunque parezca mentira, me la hacen mucho, sobre todo por la calle, y es verdad que bueno, el estadio venía de una situación que todos conocemos, que se determinó y que no era una decisión fácil afrontar el cierre de una instalación municipal como era el estadio, debido a esos problemas estructurales que tenía. Y en el momento que estamos ahora, pues es muy importante tener en cuenta, en primer lugar, el complejo trámite administrativo que requiere, en este caso, una concesión, que es la que, por la línea que se ha optado, para que el ayuntamiento le haga esa concesión de manial a la fundación, como sabéis, del Marbella Fútbol Club, que son los que van a invertir esos cerca de 120 millones de euros en la nueva instalación municipal. 120 millones de euros que invierte la Fundación del Marbella y que por lo tanto no invierte el gobierno de la ciudad o no está contemplada en los presupuestos de la ciudad. Vamos a tener una instalación de última generación, una instalación en la que la semana que viene daremos
una rueda de prensa, novedades con respecto al estadio, buenas, por supuesto, pero es verdad que, como bien sabéis, el periodo de presentación de la oferta, en este caso del Marbella, finalizó, el periodo de alegaciones finalizó y se resolvieron todas las alegaciones que se habían presentado, y la última fase ya es la presentación de la documentación por parte de la Fundación y el decreto de adjudicación. A partir de ahí, la demolición del estadio y también el inicio de la construcción del mismo. Me puede resultar un poco ingenuo lo que yo te voy a decir, pero claro, en Marbella estamos acostumbrados a que muchos grandes proyectos se diga pues que ya hay un proyecto, se ha licitado y tal, y termina por no realizarse. Ejemplo, Puerto de la Bajadilla, que yo creo que ha sido de lo más llamativo en ese sentido. En este caso del estadio, debemos entender que el Ayuntamiento ha contrastado que esta fundación tiene capacidad de poder invertir esa cantidad que es necesaria y que la cosa no vaya a quedar a medio hacer, ¿no? No, efectivamente, a la hora de ellos presentarse a esta licitación, tienen que presentar una serie de documentación, como son seguros, como son justificar que tienen los créditos a nivel presupuestario necesarios, la capacidad económica, la solvencia económica para albergar esta infraestructura, y en este caso la Fundación del Marbella ha presentado ya toda esa documentación. También hay que entender que a nivel urbanístico, debido a los planes que tenemos actualmente en la ciudad, esto retrasó mucho esta adjudicación, porque había que tener preparados todos los informes urbanísticos, la serie de adaptaciones que eran importantes también hacer al proyecto para que pueda tener esa zona comercial de abajo, para que pueda tener ese centro deportivo aledaño al estadio municipal. Por lo tanto, entiendo la preocupación de la gente, por supuesto. La alcaldesa es la primera que la entiende, pero también es verdad que cuando hay varias administraciones implicadas a la hora de llevar a cabo un mismo expediente, pues los plazos de las administraciones no son los mismos. En definitiva... Yo creo, Lisandro... Bueno, te he cortado, termina. No, en definitiva que la semana que viene tendremos una muy buena noticia ya con respecto al tema del estadio, y a partir de ahí empezaremos a ver. No te voy a dar fecha, porque dar fecha sería otra vez volver a decir, puede haber una complejidad o una complicación que no podemos controlar a nivel externo, pero sí es verdad que este mismo año, este mismo verano, se empezarán a ver toda la maquinaria necesaria para la demolición del estadio. Mucho trabajo se ha adelantado ya, es decir, el estadio nosotros por nuestra parte teníamos que vaciarlo en su totalidad. Como bien sabéis, la Delegación de Deporte tenía ahí unos almacenes muy grandes, donde todo el material había que quitarlo y trasladarlo. Luego todo el material tipo puertas, ventanas, aire acondicionado, también había que quitarlo, porque en la demolición solo puede quedar lo que sea escombro, y todo ese trabajo que ya se ha adelantado requería de muchos meses en los cuales se ha venido trabajando. Claro, también, y además otros organismos e instituciones que tenían ahí también locales cedidos. Pues muchos colectivos de la ciudad que tenían ahí locales cedidos, y que por lo tanto también tenemos que reubicar o reasignar nuevos locales, que también ha sido un trabajo en el que no lo hemos finalizado, que estamos todavía en ello, porque no es fácil encontrar en nuestra ciudad esa disponibilidad en cuanto a locales para poder pues reubicar a todos estos colectivos. Lisandro, en estos asuntos desde luego no vale de nada tener paños calientes, y hay que estar en la realidad. Una parte del vecindario, ante esa tradición que yo he dicho que hay en Marbella de denunciar cosas que no se hacen al final, hay quien dice, bueno, esto terminarán siendo edificios de pisos, se especulará urbanísticamente, y de lo dicho hasta ahora nada. Yo sé que eso lo dice la gente, no lo dice oficialmente, pero se comenta. ¿Hay garantía absoluta de que ese terreno es exclusivamente deportivo? Sí, además la adjudicación que se hace, en este caso a la fundación o cuando se le da a una empresa, viene recogido que se le da. La concesión es una concesión para una instalación deportiva, para un estadio de fútbol, en base a un proyecto que ha presentado la propia fundación, y por lo tanto cualquier actividad que no sea un proyecto deportivo, pues no se va a regir o no va a estar cumpliendo los términos de la concesión. Por lo tanto, eso va a ser una instalación deportiva, es una instalación deportiva, y durante los años que dure la concesión, que todos sabemos que son 75 años, pues es una instalación deportiva. A partir de ahí, esa instalación deportiva quedará para la ciudad. Ni tú ni yo, Paco, lo veremos, espero que mi hija o mi nieto lo verán. Volverá a ser una instalación deportiva, o bien
que la propia administración será la encargada de gestionarla, o bien será una nueva concesión o una nueva licitación para gestionar la instalación, ¿no? Actualmente lleva el nombre de Antonio Lorenzo, Estadio Antonio Lorenzo. No se sabe si ese nombre se conservará o no, o sí. Bueno, entendemos que el nombre se tiene que conservar porque al final es una instalación deportiva que tiene aprobado ese nombre, además, si no recuerdo mal, lo tiene aprobado con todo el trámite, todo el expediente llevado a cabo por la Delegación de Participación Ciudadana y por Pleno, y por lo tanto el estadio, entiendo, si no hay a nivel legal que yo desconozca, mantendrá el nombre de Antonio Lorenzo. Bueno, estamos hablando de deporte, hemos hablado antes de sanidad, vamos a hablar de Lisandro. Yo eres el único Lisandro que conozco, no conozco a nadie que se llame Lisandro. ¿Por qué te llamas Lisandro? Pues mira, hay más Lisandro, es más, hay un jugador de fútbol que creo además que juega en el Manchester, ahora que está tan de moda el Manchester estos últimos días, que se llama Lisandro. Yo me llamo Lisandro porque, como bien sabéis, yo nací en Argentina. Yo nací allí. Nadie es perfecto, como diría Billy Wilder. Efectivamente. Con 7 años me vine a Marbella. Mi familia siempre había estado vinculado a Marbella. Mis abuelos por parte paterno eran españoles, eran de gallego, pero habían venido a Marbella. Por eso Vieites es un apellido gallego. Y Lisandro en Argentina era un político. Y pues mi madre pues le gustaba ese político, era un político antiguo. Y luego además, sin saberlo, viendo documentos, nos hemos dado cuenta que ese político nació el mismo día que nací yo, el 6 de diciembre, además día de la Constitución española. Así que mi nombre viene pues a raíz de un político argentino, además defensor del pueblo, era una persona como defensor del pueblo. Y yo creo que mi madre ya empezó a ver ahí un poquito de esa afición o de esa vocación que yo podía tener como político. ¿Y por qué se viene tu familia a España y concretamente a Marbella? Bueno, pues la verdad que en el año 60 aproximadamente, el hermano de mi padre vino a Marbella. Yo creo que al final Marbella es una ciudad conocida mundialmente. Llegaron a Marbella. Marbella no era, obviamente, y ahí, Paco, tú lo sabes perfectamente, en esa época, y decidieron pues venirse a vivir aquí. Incluso compraron o adquirieron las propiedades que actualmente es propiedad de mi familia, que es el restaurante El Balcón de la Virgen, que no era lo que es ahora. Antes eran tres propiedades sí, que se compraron, que se unificaron, y a partir de ahí abrieron el restaurante Balcón de la Virgen, que actualmente sigue en la actualidad, regentado por mis padres. Y que tiene salida por la calle Solano. Que tiene salida por la calle Solano, que luego está la calle Escuela, que estamos pegaditos al colegio, y siempre me he criado ahí. Yo estudié en el colegio Vicente Alessandre, luego fui al colegio, al Instituto Sierra Blanca, y luego terminé los estudios universitarios en la Universidad de Málaga, ¿no? Por lo tanto, siempre vinculado aquí. Es verdad que nací en Argentina, tengo raíces, pero actualmente toda mi familia, incluidos mis abuelos por parte materno, están viviendo también en Marbella, así que muy contento de estar aquí, y siempre en el casco antiguo, ¿no? Así que yo siempre he vivido porque tenemos el restaurante debajo y luego encima tenemos la casa. Claro, tú eras muy pequeño cuando viniste, 7 años me has dicho, ¿no? Pero creo que tendrás recuerdo de qué impresión te llevaste tú de Marbella, porque venías de Argentina. ¿De qué parte? Bueno, yo venía de la provincia de Buenos Aires, una ciudad que se llama Necochea, además una ciudad fundada por vascos, que actualmente hay más una colonia vasca muy importante en esta ciudad, y una ciudad pues muy parecida a Marbella, porque también una ciudad turística, una ciudad de costa, una ciudad donde la gente viene principalmente en época de verano, iban a pasar las vacaciones, y por lo tanto pues de Marbella pues tengo esos recuerdos, ¿no? Que era muy parecido de la ciudad donde venía, que tenía costa, que tenía la playa muy cercana, que hacía muy buena temperatura, y por lo tanto yo me sentía como en casa. Es verdad que con 7 años pues los amigos que podía tener de toda la vida fue un poquito lo más complicado, pero enseguida, como niños que éramos, pues nos pudimos adaptar, acostumbrar, hacer nuevas amistades y desarrollar una vida pues muy contenta y muy feliz en Marbella, ¿no? Tengo ahora 35 años, por lo tanto ya he vivido muchísimo más tiempo aquí, efectivamente, que en Argentina, ¿no? En la ciudad donde venía. ¿Tienes la edad de mi hija? ¿Perdón? Tengo una hija con 35 años también. Tengo una hija de 1 añito, la hija verdad que 1 añito, muy contento, una experiencia increíble. Todo el mundo me dice, aprovecha el tiempo que pasa rápido. Al principio no me lo creía y ya tiene 1 año,
pero sí, muy contento y si Dios quiere, pues la idea es que le podamos dar en un futuro un hermanito, ¿no? Pero sí, es verdad que te cambia la vida, 100%, y sobre todo a un político o a una persona que se dedica en este caso a la política y concretamente a la actividad deportiva, donde todos los fines de semana hay un evento deportivo, hay una entrega de premios, hay un partido de fútbol o hay una actividad concreta, pues sí es verdad que es un poquito más difícil poder compaginar esa vida familiar con esa vida política, pero bueno, mi mujer lo entiende, mi mujer me conoce, yo ya estudiamos juntos en la carrera, nos conocimos en la carrera y ella siempre ha vivido mi vocación política, porque yo mi vocación política la empecé en la universidad, entonces bueno, pues ya está un poquito también acostumbrada a que la vida, el día a día, pues tenemos una serie de responsabilidades que no podemos dejar de cumplir y que por lo tanto pues no paso todo el tiempo que me gustaría, pero sí es verdad que intento sacar tiempo para compartir con la familia. No has perdido el SEAS, pero el acento argentino no aparece por ninguna parte. Claro, al final, al estar viviendo aquí es muy difícil mantener un acento, ¿no? Que se puede tener en otro lado, ¿no? Es verdad que con mis padres sí, a pesar de que llevan el mismo tiempo que yo aquí, siguen o tienen más pronunciado ese acento, pero yo al final, al estar en el colegio, en el instituto, en la universidad, pues al final el acento pues se va mezclando, ¿no? Mucha gente que no me conoce me pregunta, ¿tú eres canario? Porque al final el acento canario es un acento muy mezclado, muy parecido a tanto al argentino como al español, castellano, por lo tanto muchos me confunden, me dicen si tengo ese acento distinto, ese acento que podría ser pues canario perfectamente. Sí, digamos que la vía natural con Sudamérica ha sido siempre Canarias, no solamente Argentina, Venezuela, Colombia, y hay una mezcla de acentos. ¿Desde cuándo te interesa a ti la política? ¿En qué momento tú dices, yo puedo hacer algo en la vida pública, me puedo dedicar a la política? Pues la verdad que yo en el colegio y en el instituto siempre era el delegado de clase. Siempre me gustaba ser esa persona de contacto entre mis compañeros y el profesorado o la directiva del centro. Siempre que se preguntaba, ¿quién quiere ser voluntario delegado de clase? Siempre era yo el voluntario y además no tenía rival porque era algo como que ya estaba asignado, ¿no? Y es verdad que mi época en la política se acentúa más en la universidad. En la universidad hay mucha política también, y en ese caso pues yo era representante de los alumnos. Empecé siéndolo en el claustro de la propia Facultad de Ciencias, que era donde yo estudiaba, pero poco a poco veía que podía seguir desarrollando una actividad política en cuanto a la mejora de la vida de los compañeros, de los estudiantes, un poquito más arriba, ¿no? En el claustro de la propia Universidad de Málaga. Hay elecciones como en cualquier proceso político en el que me presentaba, en el que salía elegido como representante de los alumnos y en definitiva al final terminé estando prácticamente en todos los estamentos donde podía haber un representante de estudiantes, siempre estaba yo representando a la asociación de estudiantes a la que pertenecía, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando ya dije, esto me gusta, creo que es útil pero hay que saber hacerlo, es útil pero no tenemos que perder los pies del suelo y efectivamente a partir de ahí empecé a desarrollar mi vida política en la universidad hasta que la alcaldesa me llama en el año 2015 para empezar a trabajar en el Grupo Popular en este caso, ¿no? Para empezar a ver. Lo primero que me preguntó es, ¿has terminado los estudios? ¿Estás estudiando? ¿Cómo está? En esa época estaba todavía terminando, me faltaba ya muy poquito para terminar. Entonces me acuerdo perfectamente que me dijo, cuando acabe los estudios, hablamos. Efectivamente, así fue mi inicio, ¿no? En este caso en el equipo de Ángeles, hasta que en el año 2017 entré como asesor, en ese caso de la juventud además, como asesor juvenil en la delegación de juventud del ayuntamiento. Es decir, que tú no has llegado a la política a través de nuevas generaciones de un partido. No, efectivamente yo no llegué a estar en Nuevas Generaciones porque yo estaba en Málaga, además, estaba estudiando en Málaga. Sí es verdad que teníamos muchos vínculos. La asociación de estudiantes donde nosotros estábamos era una asociación que estaba muy vinculada, en este caso, al Partido Popular y a las nuevas generaciones, pero es verdad que directamente en las nuevas generaciones no. Sí es verdad que siempre me gustó la política y siempre que podía estaba en todos los actos del partido, ayudando, poniendo sillas, porque es algo que lo vivía, ¿no? Y que me gustaba hacerlo. Y poquito a poco, estando ahí, pues hemos conseguido ir pues trabajando, de verdad, y un trabajo complicado, un trabajo en la política al final,
hasta, bueno, hasta poder llegar a ser representante público, que yo creo que es lo máximo a lo que podemos aspirar, poder trabajar en la política municipal, porque es verdad que hay diferentes estamentos dentro de la política, pero la más cercana, la que realmente, y así lo entiendo yo, le puede solucionar el problema al vecino, es la política municipal. Al final, hacer una magnífica carrera en Marbella o hacer una nueva instalación deportiva, que la gente venga y te diga, oye, gracias, qué bonito, cómo ha quedado, pues esa satisfacción la tenemos en la política municipal. Así que estoy encantado de poder tener la oportunidad de, a lo largo de esta legislatura, representar a los vecinos de mi pueblo, ¿no? Pero, Lisandro, en los plenos habláis mucho de política nacional. Muchas veces, casi el pleno en su totalidad es hablando de política nacional. Estoy seguro que en el próximo pleno que haya se hablará de WhatsApp, de mensajes de WhatsApp, se hablará. Es un poco un divorcio entre lo que interesa al ciudadano en la administración local y a nivel nacional, ¿no? Yo creo que hay una mezcolanza que se debería limar de alguna manera. Sí, es verdad que en los plenos, como hay diferentes propuestas, medidas, debates, muchas propuestas no tenemos las competencias a nivel municipal o autonómica, propuestas que pueden ser muy interesantes para la ciudad. Entonces sí es necesario introducir ese debate nacional. También hay muchas propuestas de carácter local, por supuesto. También hay propuestas de carácter autonómico, porque en las competencias, por ejemplo, en materia sanitaria, lo tiene la comunidad autónoma. En un debate político, en una gestión, en un inicio de diferentes propuestas o mociones, sí es verdad que hay que tocar varios ámbitos, pero por supuesto el ámbito principal es el ámbito municipal, la política del día a día. Pero no podemos olvidarnos que hay muchas competencias y todos sabemos, hablamos de competencia a nivel de ferroviaria, por ejemplo, que sabemos que depende del gobierno central. Hay los peajes que dependen del gobierno central. Tenemos que introducir también en el debate la política nacional, porque es el que en definitiva tiene esa llave o ese poder para poder impulsarla en el ámbito luego municipal. ¿Se puede ser del Partido Popular y ser progresista y quitarse de encima el estigma del conservadurismo? Bueno, yo creo que en este caso, en el Partido Popular, yo creo que hay espacios, ¿no?, para todo. Al final, las ideologías pues vienen un poquito marcadas. También, y antiguamente decían que venían marcadas de familia, ¿no? Mi familia era X, yo voy a seguir siendo X, a mi hijo le voy a decir X. Yo creo que ya esa época ha pasado, yo creo que hemos evolucionado en ese sentido y yo creo que hay cabida dentro del Partido Popular, y estoy convencido que dentro del Partido Socialista o de otro partido hay cabida para albergar alguna otro tipo de ideología, siempre y cuando pues no irse, por supuesto, ya a los extremos o a cualquier otro tipo, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener cabida para todos. Recientemente que falleció Pepe Mújica, que fue presidente de Uruguay, un presidente fuera de todo convencionalismo, se ha debatido en algunos medios sobre el político que llega a la política desde, digamos, facetas vitales diversas, en este caso de un grupo armado, como llegó Mújica, pero evolucionó hacia el pacifismo y hacia el rechazo de toda violencia, ¿no? Y se ponía en contradicción un poco al político que llega a un partido a través de nuevas generaciones de ese partido y se hace un profesional de la política. ¿Realmente para la cosa pública se puede ser profesional? ¿Un político puede ser profesional? Bueno, primero yo creo que el político tiene que tener su profesión. O sea, yo entiendo que es fundamental estar formado. Eso no significa que un político que no esté formado no valga. Por supuesto que no, porque al final, a nivel de gestión diaria, uno va adquiriendo la experiencia estando, ¿no?, en ese caso en la gestión. Y un político puede ser profesional. Yo creo que hay magníficos políticos a nivel nacional, a nivel local, que le gusta su actividad, que lo hacen de vocación. Y por supuesto, en el caso de Mújica, por ejemplo, has comentado, ¿no?, cuál ha sido su evolución. Es una persona que a mí, por ejemplo, me hubiese gustado conocer, me hubiese gustado charlar, debatir diferentes posturas, ¿no? Independientemente de la ideología, porque yo creo que fue una persona, como comentabas, que había vivido, venía de donde venía hasta donde ha llegado, y eso significa cómo se puede evolucionar en política, ¿no? Yo creo que tenemos muy buenos políticos y muy profesionales, pero por supuesto todos sabemos y lo entendemos que cuando venimos a la política venimos de una manera puntual, de una manera temporal, estamos para dar un servicio, que es nuestra vocación, pero por supuesto no podemos hacerlo nuestra profesión, ¿no? Al final, como digo, venimos, estamos, lo intentamos hacer lo mejor posible y luego tendremos que continuar, pues, en este caso con nuestra vida profesional. Lisandro,
A pesar de que Marbella cuenta con unas cuantas deficiencias en instalaciones, eso hay que asimilarlo porque reconocerlo es el punto inicial de la solución, ¿no? A pesar de ello, contamos con un montón de deportistas de élite. ¿Qué sería si tuviésemos, el día que tengamos, instalaciones adecuadas, que sobren instalaciones? ¿Qué será en ese momento? Porque aquí hay una cantidad de deportistas impresionante, ¿no? Bueno, la verdad que sí, ¿no? A ver, a nivel de instalaciones, es verdad, y somos conscientes, yo soy el primero, que tenemos una deficiencia, pero también tenemos que entender la deficiencia que tenemos a nivel de espacio, a nivel de terreno, a nivel de parcelas, donde se puedan construir nuevas instalaciones deportivas, ¿no? Hemos hecho algunas, sobre todo en este último año que llevo como delegado, hemos hecho una pista de atletismo que no teníamos porque se había cerrado la del estadio de fútbol. Hemos creado un parque del Mediterráneo que es un referente a nivel nacional para albergar deportes de arena. Es más, esta misma semana, por primera vez en Andalucía y en España, por lo tanto, se celebra el campeonato absoluto de tenis playa debido a las instalaciones que tenemos. A final de mes se celebra por primera vez la Copa del Rey y de la Reina de vóley playa debido a estas instalaciones que tenemos. Por lo tanto, hemos avanzado en instalaciones deportivas, estamos creando nuevas instalaciones deportivas dentro de nuestras posibilidades. También tenemos que mejorar y actualizar las existentes, y ahí tenemos un plan de instalaciones deportivas muy potente que vamos a impulsar a partir del verano o del mes de septiembre, que vamos a llevar a cabo una renovación prácticamente en la totalidad de las instalaciones deportivas. Y luego también tenemos que entender la necesidad de esas parcelas, ¿no? Hemos buscado, hemos encontrado algunas, iremos anunciando poco a poco, hemos abierto nuevos espacios polivalentes, hemos mejorado instalaciones, tenemos que seguir haciéndolo. Y todo este trabajo que hemos ido haciendo, por supuesto, se viene complementado con el trabajo de los deportistas. Tenemos unos magníficos deportistas, unos magníficos representantes de la ciudad, que allí por cada podio en el que van con orgullo diciendo que son de Marbella. Hemos, por ejemplo, la renovación de la piscina municipal nos ha permitido volver a competir a nivel de waterpolo, una actividad que no se podía desarrollar porque la piscina no tenía la correspondiente medida. Hemos celebrado recientemente un evento de waterpolo en Marbella gracias a esta piscina, donde hemos vuelto a posicionar a nuestra ciudad como un referente para albergar este torneo de waterpolo. Y luego, a partir de ahí, esas ayudas o esos compromisos que tenemos con los deportistas, ¿no? Este año hemos mandado ya a Asesoría Jurídica del Ayuntamiento unas nuevas bases para una ayuda a los deportistas. Además, yo quería diferenciar bien el deportista individual que el deportista de los clubes deportivos o de las asociaciones deportivas, y entonces hemos establecido dos líneas de ayudas diferentes, una a los deportistas individuales y otra a los clubes deportivos de la ciudad. Esto le va a permitir ayudarle en el tema de gastos, desplazamiento, ropa, material. Son dos líneas, son cerca de 360.000 euros este año para los deportistas, para los clubes individuales, y aún así todo ese apoyo nosotros le podemos brindar como ayuntamiento cediendo instalaciones. El año 2024 cedimos más de 900.000 euros en horas gratuitas a los clubes deportivos de la ciudad, porque como sabéis, todas las instalaciones deportivas se ceden gratuitamente a los clubes deportivos de la ciudad para que puedan entrenar o para que puedan llevar a cabo los partidos oficiales, ¿no? Y por supuesto esa pista de atletismo donde se le ha cedido a los diferentes clubes de la ciudad para que puedan entrenar. En definitiva, Paco, lo que hablábamos, somos conscientes de las necesidades que tenemos, somos conscientes de que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en deporte. La alcaldesa lo tiene claro. Este año el presupuesto de la delegación de deporte rondaba los 6 millones de euros. Tanto es una de las delegaciones más potentes desde el punto de vista presupuestario. Ahí metemos las ayudas, ahí metemos los grandes eventos deportivos como la Copa Davis, que además se presentó el pasado miércoles, ayer, y por lo tanto tenemos que seguir manteniendo ese equilibrio entre seguir siendo una ciudad referente desde el punto de vista deportivo y turístico, y también en ser una ciudad referente para nuestros propios deportistas, para nuestros propios clubes, manteniendo, actualizando, mejorando y renovando las instalaciones deportivas. Es un reto, pero estoy seguro que a lo largo de esta legislatura tendremos una muy buena visión de el mapa deportivo o del mapa de las instalaciones deportivas de la ciudad. Claro, es muy bueno económicamente para la ciudad el hecho de que, por ejemplo, a lo largo del año sean muchos los equipos de fútbol internacionales que vienen a entrenar a Marbella, ¿no? Eso realmente transformarse o ser una ciudad
punto de encuentro de estos deportistas de élite es también muy importante. No, albergamos grandes clubes de fútbol, albergamos también muchos deportistas que vienen a practicar, por ejemplo, a correr a la ciudad debido a las condiciones climáticas que tenemos. Y es un punto, desde el punto de vista económico, muy importante. Es verdad, tenemos una magnífica instalación, además donde juega actualmente el club de la ciudad, que es el Marbella Fútbol Center y la Dama de Noche, donde son campos de césped natural, y eso permite a estos clubes que vienen desde el extranjero, cuando las condiciones climáticas en sus países son muy difíciles, vienen a hacer la pretemporada aquí. Pero luego también los eventos deportivos de la ciudad también tienen un punto de vista económico muy importante. A finales de año vamos a celebrar ese campeonato del mundo de Ironman, donde tendremos a 30.000 personas en un fin de semana en Marbella, 30.000 personas, 7.000 deportistas, con un impacto directo para la ciudad de 60 millones de euros. Por lo tanto, tenemos que buscar, como digo, ese equilibrio, porque al final Marbella es una ciudad que vivimos del turismo y vivimos también de ese turismo deportivo, ¿no? De ahí la importancia. Como persona científica que eres, entiendo que te preocupa de manera muy especial el tema sanitario en Marbella. No me refiero a lo que hemos hablado anteriormente de cómo afrontar, por ejemplo, una pandemia, sino de los centros de salud. Te lo pregunto, aunque tú ya no seas concejal de sanidad, pero creo que tendrás tu opinión autorizada. Seguimos teniendo déficit de centros de salud también, ¿no? Bueno, ahí se ha hecho un trabajo muy importante, y a mí me tocó una parte mientras estaba al frente de la Delegación de Sanidad. El nuevo centro de Ricardo Soriano no termina de dar el punto de arranque, ¿no? Bueno, el nuevo centro de Ricardo Soriano está listo. Yo, antes de dejar la delegación, realizábamos algunas visitas con algunos vecinos. Ahora se estaba terminando lo que era de urbanizar los exteriores y de adaptarlo, haciéndolo más accesible, porque no eran accesibles debido a la diferencia de altura que había entre la entrada por la parte de Ricardo Soriano y por la parte de atrás. Pero tenemos ese centro de salud que va a estar en funcionamiento en breve. El nuevo centro de salud que hay en la zona de San Pedro, que es un referente dentro de los centros de salud. El centro de salud de La Chapa, que va muy avanzado. La licitación del nuevo centro de salud de Nueva Andalucía. Es verdad que ahí las competencias, y lo sabemos, son compartidas. En este caso nosotros hemos preferido y hemos destinado una partida presupuestaria muy importante para construir esos centros de salud, y por supuesto luego vendrá la Junta de Andalucía no solo a equiparlo, sino también a dotarlo de personal. Hemos cambiado el mapa de los centros de salud de la ciudad, y cuando estén todos en funcionamiento, que será en breve, Marbella no solo tendrá el número de centros de salud que necesita como gran ciudad que es, sino también que será un referente. Tener en cuenta que en verano prácticamente duplicamos la población que tenemos en la ciudad, por turistas, por extranjeros, por residentes a nivel nacional que tienen propiedad del Marbella, que por lo tanto también necesitan esa asistencia sanitaria, ¿no? en época de verano. Y por lo tanto era necesario esa creación, esa construcción o esa inversión en nuevos centros de salud, que, como digo, seremos unos pioneros, porque será un referente el número de centros de salud que tenemos en la ciudad. Volviendo a tu competencia, que es la Delegación de Deportes, ¿cómo es o cuál es la situación actual del deporte escolar? Que yo recuerdo que desde hace muchísimo tiempo, hace 30 o 40 años, siempre era algo que el ayuntamiento prestaba mucha atención y que al ciudadano le interesaba mucho. Pues la verdad que puedo decir que está casi en su mejor momento. Hemos retomado los Juegos Deportivos Escolares este año, unos Juegos Deportivos Escolares que la verdad que dan muchísima satisfacción, como ver a tanta gente joven en instalaciones deportivas municipales practicar deporte. Hemos llevado a cabo una primera carrera de orientación que la hicimos en las magníficas instalaciones del Parque de Vigil de Quiñones, donde todos los jóvenes pues tenían diferentes balizas que tenían que ir buscando a nivel de orientación. Luego que pasaron por ahí 2.500 jóvenes de la ciudad. Esta misma semana celebramos en el Parque del Mediterráneo por primera vez un campeonato intercentro de vóley playa, donde cerca de 2.000 niños jugaron al vóley entre diferentes centros. Por lo tanto, eso también permite mejorar la convivencia, las habilidades sociales, hacer nuevos amigos. Celebraremos luego la Peque Maratón. Hemos renovado y hemos también nuestro compromiso con el CAI, con ese certamen atlético intercentro, que ese certamen lleva prácticamente, si no recuerdo mal, desde el año 94 celebrándose en la ciudad. Este año se ha retomado, lo hemos llevado a cabo en las instalaciones del Polideportivo Antonio Serrano Lima, donde hemos tenido cerca de 800 niños de 8 centros de la ciudad que han formado a esa competición, que se han preparado a lo largo de todo el curso y han competido en este certamen, el cual pues entre ellos
el profesor Jesús, que además lo nombramos como ciudadano honorario el pasado fin de semana, fue uno de los pioneros, efectivamente, en este certamen, que sigue. Nosotros lo llevamos ya el decano, porque además, por mucho que le quede muy poquito tiempo para jubilarse, como él dice, siempre va a estar vinculado a este certamen, ¿no? Y tenemos que seguir fomentando la práctica deportiva en los jóvenes. Nosotros impulsamos campus de verano totalmente gratuitos para que se permita, primero, la conciliación familiar de aquellas familias que tienen que seguir trabajando en época no lectiva y que los niños pueden tener una actividad. Tenemos unos acuerdos también con el Fuerte de Nahueles, donde hay cerca de 45 disciplinas deportivas distintas que se practican en verano. Independientemente de eso, nuestras propias actividades municipales a lo largo de todo el año. Este año ofertamos 3.500 plazas para actividades deportivas municipales, 800 plazas más que el año anterior. 45 modalidades distintas se pueden practicar en Marbella. No hay excusa para no hacer deporte. Desde los más pequeños hasta los más mayores tenemos un amplio abanico de actividades deportivas. Del certamen atlético intercentro que tú has mencionado, te puede hablar mucho también el teniente alcalde de San Pedro de Alcántara, Francisco Javier García Ruiz. Correcto. Que él era entonces profesor de educación física del Colegio Bocanegra, del que yo era director, y en esa época esa participación masiva era algo que se esperaba de año en año. Sí, y además los niños siguen con esa misma espera, se preparan a lo largo de todo el año y hablando con Javier me comentaba cómo fueron, ¿no?, esos inicios de este certamen atlético intercentro. Obviamente en esa época mucho tiempo se desarrolló en las instalaciones del estadio municipal, porque no solo permitía albergar esa pista de atletismo, actividades de atletismo, sino también en la parte central dividir el campo en diferentes actividades y disciplinas, ¿no? Ahora lo hemos centralizado en el Serrano Lima, pero estoy convencido de que con esa nueva pista de atletismo, y ya hemos empezado a hacer unos pequeños borradores de cómo podríamos utilizar más disciplinas deportivas. Lo bueno que tenemos, que desde el área de deporte hemos licitado un sistema o un contrato de autobuses propio, y que por lo tanto eso nos facilita poder desplazar a todos los alumnos de los colegios, recogerlos en su centro, pero lo más importante, que los niños puedan volver al colegio a las 1:30 para que a las 2 puedan recoger sus padres. ¿Y la piscina olímpica? Bueno, eso es Nueva Andalucía. Como bien sabéis, en Nueva Andalucía había un proyecto de una piscina olímpica o de una piscina para albergar competiciones mundiales. En este caso hemos decidido llevar a cabo 2 fases. En primer lugar, una primera fase en la que lo primero que vamos a tener, que se está licitando, es una pista de atletismo de 400 metros. Como bien sabéis, la que tenemos aquí es una pista short track, que principalmente nuestro objetivo era buscar un sitio para que se pueda entrenar, y ahora vamos a trabajar en la pista que va a ir en la zona de Nueva Andalucía, y dentro irá un campo de fútbol 11 que también es muy necesario en la zona de Nueva Andalucía. Eso es lo más inmediato. En una segunda fase volveremos a estudiar la posibilidad de albergar alguna piscina, no sé si olímpica o una piscina que pueda permitir o mejorar la actividad acuática en esa zona. Pero de momento no hemos centrado en esa pista de atletismo de 400 metros y en ese campo de fútbol 11 en la zona de Nueva Andalucía, que ahora somos conscientes de que hay una necesidad deportiva en ese distrito y que por lo tanto era lo primero que teníamos que afrontar. El mantenimiento y la atención directa de tantas infraestructuras deportivas con tantos niños y jóvenes practicando deporte ahí, supongo que requiere de una gran cantidad de personal. ¿Es directamente dependiente del ayuntamiento o hay también de alguna manera hay cierta externalización, que es el término que se utiliza actualmente cuando lo público se pasa, digamos, a una concesión privada? Pues mira, en este caso la Delegación de Deporte tenemos un sistema mixto, tenemos instalaciones deportivas que son directamente gestionadas por una empresa externa, la cual nosotros se ha presentado un concurso público, se han presentado a una licitación esas instalaciones y son gestionadas directamente por la empresa externa, que depende de las directrices que se le marca desde la Delegación de Deporte, y también la otra mitad de las instalaciones deportivas son gestionadas por el propio personal municipal, dependiente 100% del ayuntamiento. Es un sistema mixto, es un sistema que funciona muy bien. Es verdad que nosotros en la Delegación de Deporte tenemos un personal municipal, sobre todo esos conserjes mantenedores que son los que están en el día a día de esas instalaciones deportivas, que tenemos la suerte de que le encanta su trabajo, le encanta lo que hacen, van cumpliendo años, pues, como todos, y siguen estando al 100% en esas instalaciones deportivas. De ahí a que nosotros, pues, las instalaciones deportivas
que tienen más afluencia de gente son las instalaciones deportivas que nosotros tenemos con nuestro propio personal, porque confiamos al 100% en ellos y que por lo tanto son los que pueden brindar un mejor servicio. Aún así, el servicio es mixto, tenemos parte externalizado y por supuesto parte con recursos propios. Esa profesionalidad del personal y ese cariño especial por su instalación está muy bien, porque el político pasa, pero la persona que trabaja allí conservando el lugar permanece. Sí, eso además lo tienen muy claro. Los trabajadores que se encuentran en el día a día con los vecinos, pero también los que se encuentran en la parte administrativa de las delegaciones. Al final, las delegaciones municipales sin una parte administrativa comprometida, es muy difícil que salgan todos los procedimientos. Y Paco, tú lo sabes, que en cualquier tipo de contrato, cualquier tipo de licitación, autorización, requiere una serie de documentación y de una burocracia que, si no fuera por ese compromiso de estos trabajadores administrativos, que saben que ellos, esté el político que esté, ellos van a estar allí y que por lo tanto van a tener que seguir desarrollando su trabajo, eso lo tienen muy claro, ¿no? Y eso permite que delegaciones tan importantes como la de deporte funcionen, y ese mecanismo y ese engranaje esté pues muy bien cuidado, muy bien mantenido, porque es un trabajo en equipo, es un trabajo muy serio, en el que si falla cualquier pieza de ese engranaje, al final el resultado final se va a ver influido, en este caso en el vecino, ¿no? Por lo tanto, yo en las delegaciones que he estado, todo el personal está vinculado y unido. La delegación de fiesta, que he tenido la oportunidad de formar parte de esa delegación, organizando las grandes fiestas, verbenas y ferias de la ciudad, son trabajadores que están al 100% comprometidos, y eso la verdad que es digno de reconocer por un lado y luego de agradecer, ¿no? Es importante realmente que sea así. Dentro de las instalaciones con las que todavía no contamos, vamos a decir de las que no contamos, ¿cuál sería, bajo tu punto de vista, prioritarias? Bueno, ahora mismo, y debido a la demanda que tenemos una prioridad en cuanto a instalaciones deportivas de fútbol. Al final, el fútbol es un deporte muy popular, es un deporte que se practica en la ciudad por un gran número de jóvenes. Tenemos magníficos clubes de fútbol en la ciudad, que además, temporada tras temporada, ascienden o suben de categoría, que por lo tanto ahora mismo los campos de fútbol serían la principal necesidad desde el punto de vista público, que nosotros tendríamos que volver a crear, que ya estamos trabajando en ello, que también tenemos vistas parcelas que no son municipales, que hay que adquirir, que hay que adecuar, pero es una prioridad. Luego, por supuesto, a nivel de pádel, Marbella está creciendo mucho. En sus orígenes se dice que Marbella, o las primeras pistas de pádel, como sabéis, se crearon aquí en Marbella, en ese Marbella Club. Por lo tanto, Marbella es un referente. Tenemos magníficos clubes privados de pádel. Hay clubes que han sido nombrados como los mejor club del mundo, como es el Club Nueva Alcántara en San Pedro. Pero también tenemos instalaciones deportivas que queremos ir incorporando. Aunque tenemos varias pistas de pádel en la ciudad, tenemos que seguir incorporando. Y luego, a partir de ahí, hay muchísimas modalidades deportivas que se podían incluir en la ciudad, ¿no? Ahora mismo hay una modalidad deportiva muy de moda en Estados Unidos, que es el pickleball, que es una especie de pádel más pequeñito, que se están empezando a construir en algunos municipios cercanos, y nosotros también estamos empezando a buscar alguna parcela para poder construir este tipo de pistas, ¿no? Pero fundamentalmente el fútbol es uno de los principales retos que tenemos como delegación de deporte y como equipo de gobierno, porque hay una alta demanda, y una alta demanda buena, porque como digo, los clubes temporada tras temporada van ascendiendo de categoría, y tenemos un magnífico nivel en cuanto a la profesionalidad, no solo de los entrenadores, sino también de los jugadores de estos equipos. No sé si, Lisandro, si tú sabes que en Marbella en los años 70 se jugaba un deporte que solamente se jugaba aquí, que era el baloncorf, que lo trajo Leonardo Terol, creo que era holandés. Tenía un bar de tapas, Metropol, y además fomentaba ese deporte, el baloncorf. No sé si eso lo has oído alguna vez. Lo he oído, y además, si no recuerdo mal, creo que era un cesto, ¿no? Sí, un cesto redondo. Exactamente, como de mimbre. Como de mimbre. Efectivamente. El baloncorf. En la delegación, fíjate, en la delegación de deporte todavía hay algunos documentos donde hace mención a ese deporte. Y también tenemos otro deporte que se practica y se ha creado aquí en Marbella, que es el botifrón, que tenemos una pista en el Paco Canto, que la verdad que tiene muy buena acogida, y de vez en cuando se celebran eventos de botifrón, una especie de frontón, como el frontón que hay también en el Paco Canto, pero con un balón, ¿no? Y ese deporte se ha originado aquí,
y también nos consta de que hay algunas ciudades cercanas que quieren incorporar esta modalidad deportiva en sus ciudades, ¿no? Por lo tanto, fíjate, Marbella ya tiene, por lo menos que sepamos, 2 modalidades deportivas que han sido originarias o autóctonas de aquí. Lo decía porque el pádel cuajó, se ha hecho algo muy popular, mientras que el baloncor se ha ido perdiendo. Se quedó ahí, se perdió. Yo creo que cuando este hombre lo dejó ya no hubo una continuidad. Bueno, y el concejal de deportes, ¿qué deporte hace? Bueno, la verdad que por tiempo, poco. Por tiempo practico poco deporte porque al final, pues como te comentaba, Paco, los fines de semana, que es donde normalmente se practican las actividades deportivas, estamos representando en este caso a la delegación, al ayuntamiento en diferentes actos. Yo, fíjate, mi madre ya no sabía en qué deporte colocarme porque me apuntaba en fútbol y no me gustaba, o era muy malo, mejor dicho, y no terminaba de cuajar. Y un día fue a la delegación de deporte, que además se encontraba en el mismo edificio, aquí en la zona de la Pesquera, en ese final de la calle Caballero, y vio que había clases de golf municipales, las cuales a día de hoy las mantenemos. Me acuerdo que eran 3 euros, 5 euros, no sé, o peseta en esa época al mes. Me apuntó en esas clases municipales en la escuela de golf del Ángel, en la zona del Ángel, que actualmente sigue siendo una concesión municipal y actando como escuela de golf. Y fue el deporte que me apasionó, es un deporte que me encanta, es un deporte que no lo practico ahora todo lo que me gustaría, pero sí es verdad que ha sido el deporte que más me ha gustado y que sigo practicando cuando puedo. Llegué en la época que competía en mi categoría a quedar campeón de España en diferentes categorías y por lo tanto es el deporte que me apasiona. El pádel también lo juego mucho, el pádel lo juego más como un deporte social, donde hay un punto de encuentro que también requiere menos tiempo que el golf, porque el golf al final requiere prácticamente unas 4 horas para poder cumplir una vuelta de golf, por lo tanto son mucho tiempo lo que se requiere. El pádel, sin embargo, en una hora y media se puede jugar una buena partida, y esos son los 2 deportes fundamentales, pero el deporte que me apasiona es el golf. Y en una ciudad como Marbella, donde somos la ciudad que más campo de golf hay por número de habitantes y donde hemos sido sede de grandes citas deportivas, pues la verdad que no he podido disfrutar más, y ahora como delegado de deporte lo sigo disfrutando desde otra perspectiva, sino intentando organizar y traer grandes eventos deportivos de todas las disciplinas, pero sí es verdad que cuando hay una disciplina como es el golf, como hemos celebrado esa Solheim Cup en la Costa del Sol, histórica además, que incluso vino el propio rey y nos acompañó en esa Solheim Cup, pues lo he disfrutado pues como un niño chico. El golf, que es un deporte difícil, porque eso de pegarle a la bola y no pegarle al césped, es un deporte difícil, que hay que empezar de joven. Es un deporte que te atrae si te pica el gusanillo, pero como todos los deportes, al final para jugar al pádel o para jugar al fútbol son deportes pues que hay que tener cierta habilidad o cierto entrenamiento, y en el caso de golf, en este caso pues dicen que el 99% del golf es psicológico, y que por lo tanto si tú psicológicamente estás concentrado puedes jugar bien, pero es verdad que tiene una parte física también muy importante, ¿no? Pero sí es verdad que en el momento que lo pruebas, Paco, y no sé si lo has probado, te lo recomiendo, el golf. Sí, intenté una vez, pero le pegué al suelo. La bola no salió, la bola no lograba darle a la bola, es verdad. ¿Tú hay alguna noche que te cuesta dormir? ¿Porque te llevas algún problema de la delegación a casa? Sinceramente sí, además soy una persona muy comprometida, una persona que me gusta hacer las cosas bien y comprometerme, y es verdad que he tenido muchas noches preocupado desde el punto de vista, esto lo podía haber hecho de esta manera, o podía haber quedado mejor si lo hubiese hecho de esta otra manera. Obviamente tenemos problemas diarios de la delegación, que por supuesto nos quita el sueño, y si a eso le uno cuando la niña pues no quiere dormir, pues ya tengo los dos problemas, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que hay mucha preocupación cuando hay algún tipo de incidente en alguna instalación deportiva, cuando hay algún tipo de objetivo que no hayamos podido cumplir, pero bueno, va dentro también de nuestra propia profesión, lo intento llevar y no llevarme los problemas directamente a casa, pero sí es verdad que hay algunas delegaciones como esta, yo creo que también todas nos llevamos algunos problemas a casa, pero intentamos compaginarlo. O sea que cuando tú llegas a la delegación por la mañana y te ven que está un poco soñoliento, dicen, esta noche la niña no lo ha dejado dormir. Ha estado flamenca la niña, ha estado cantando esta noche. La verdad que se porta muy bien, pero como todo niño, ¿no? Por las noches todavía, que tiene un añito, se sigue despertando, y ahí intento también echarle una mano a mi mujer, ¿no? Porque al final requiere que seamos los dos los que estemos en esa situación. Mira, yo creo que es que esa niña va necesitando un hermanito.
nos tendremos que poner a ello, Paco. No tenéis tiempo. Sí, no tenemos tiempo, ahora mismo queremos que esta niña empiece a andar, para que sea todo un poquito más fácil, imagínate con 2 carros y los 2 sin andar, pero sí es verdad que la idea es que la niña tenga un hermanito, así que en cuanto pase un poquito de tiempo, sea un poquitito más independiente, de que por lo menos ande un poquito sola, intentaremos con la madre darle un hermanito. Cuando llega un fin de semana y tienes algún tiempo libre y dices, bueno, hoy voy, en lugar de cocinar en casa, vamos a salir a comer fuera. ¿A dónde irías tú a comer? Pues la verdad que, y en Marbella, sobre todo, tenemos multitud de sitios que nos encantan. Últimamente lo que hago es, vamos a los eventos deportivos por la mañana, me llevo a mi niña y a mi mujer, y luego al mediodía intentamos probar varios sitios. Por supuesto, tenemos que seguir fomentando el casco antiguo, y eso lo digo también porque lo he vivido, ¿no? Y porque lo he mamado de chiquito, el tema del restaurante de mis padres en el casco antiguo, pero hay multitud de sitios. Yo voy a la zona de Miraflores, en La Morenita, que es un sitio muy cercano, también a la zona del Gallo, que actualmente no sé si sigue abierto, yo creo que sí. La zona del Gallo pues era muy mítico también, por supuesto Altamirano si queremos comer un poquito de pescadito, pero la verdad que hay varios sitios en Marbella, no podría nombrarte todos, pero siempre intentamos que sea aquí, que sea en el entorno del casco antiguo, porque yo creo que tenemos que seguir fortaleciendo nuestro casco antiguo, es un casco antiguo precioso que tenemos que intentar de que esté más aún, si cabe, lleno de gente, lleno de turistas. Hubo una época en la que en el fin de semana el casco antiguo parecía una ciudad fantasma, no habría nada, y yo creo que eso hay que fomentarlo, porque una ciudad turística hay que sacarle partido los días de fiesta. Sí, es verdad que al final en el casco antiguo la gente en época de verano sobre todo tira más a la zona de la playa. Es verdad que es muy difícil a las 3 o a las 4 de la tarde un 10 de agosto estar paseando por el casco antiguo por el calor. Yo no digo en agosto, digo antes pasaba en otoño, en invierno, que un fin de semana no había ninguna vida en el casco antiguo, ¿no? Por eso yo creo que es uno de los grandes retos, ¿no? Pero sobre todo, Paco, que la gente local, que la gente de Marbella, que la gente de aquí vaya al casco antiguo. Yo muchas veces eso, sí es verdad que lo he hecho un poco de menos, que la propia gente local, y lo hablábamos, ¿no? Tú me decías antes, yo era muy asiduo de ir al Balcón de la Virgen, pues es que esa asiduidad se tendría que convertir ya pues en algo cotidiano, ¿no? Que eso te iba a decir, que aproveché para promocionar el negocio familiar, que es de los más veteranos, de los pioneros del lugar, ¿no? La verdad que es uno de los más antiguos. Es verdad que en ese entorno hay varios restaurantes que prácticamente se fundaron todos a la vez, pero por supuesto nosotros tenemos pues esa esquina. Además, en Semana Santa prácticamente la mayoría de los tronos pasan por allí, esa cuesta de Virgen de los Dolores con la Virgen en esa fachada. La verdad que es un sitio pues para mí maravilloso, un sitio donde me he criado y que por lo tanto le tengo mucho cariño. Sí, efectivamente la calle Virgen de los Dolores es de las calles más semanas-santeras que hay en Marbella, y que antiguamente esa calle estaba asfaltada con piedras de la playa. Eso era una aventura pasar por esa calle, y si te caías, que yo cuando niño me he caído más de una vez, llegabas a casa con la rodilla hecha polvo, ¿no? Sí, además tenemos muchísimos documentos gráficos, sí, muchísimos cuadros de pintores que han pintado esa fachada. Al final una fachada muy representativa de la ciudad, que ha estado en muchas postales, ha dado la vuelta al mundo, y ya digo, y hay muchas fotos de esa calle que no estaba asfaltada todavía, y burros en la puerta. Tienes también la película Cabriola, que dirigió Mel Ferrer con Marisol, Que pasaron por allí, donde también efectivamente. sale una secuencia en esa calle. ¿Cómo es un día del concejal Lisandro Vieite, tu día habitual? Bueno, pues la verdad que sobre todo de lunes a viernes yo me reúno con el equipo a las 8:30 de la mañana para planificar toda la actividad de la jornada en la propia delegación. Luego tenemos 2 días que lo tengo asignado de manera fija para citas, para aquellos vecinos, empresas, gente que quiera presentar proyectos para la ciudad. Y luego, por supuesto, por las tardes generalmente o vamos a revisar o visitar instalaciones deportivas, donde hay que hacer arreglos, donde hay que hacer algún tipo de inversión, donde hay alguna actividad, y luego los fines de semana pues intentar, no puedo estar en todos, intentar pues acudir al mayor número de eventos deportivos para, por supuesto, no solo darle ese apoyo institucional al club, sino también pues esa cercanía con los vecinos, esas entregas de premios, y también disfrutar un poquito del deporte que se practica en la ciudad. Así que de lunes a viernes, Paco, es un poco aburrida la vida del concejal, porque al final gestión,
principalmente, y los fines de semana pues la actividad diaria de los clubes deportivos. Lisandro, hemos agotado la hora que teníamos. Yo creo que hemos hablado de un montón de cosas y sobre todo que tú creas la esperanza y el buen rollo, por decirlo en lenguaje coloquial, de que todo va a ir mejor en cuanto a instalaciones y que la semana que viene vas a dar buenas noticias sobre el estadio. Te he visto que yo no te he insistido y no te he dicho adelántame algo porque sé que no ibas a adelantar nada y bueno, pues para que porque preguntar. A pesar, Paco, de la juventud que podemos tener como políticos, algo vamos aprendiendo, ¿no? Y el hecho de dar fechas, dar cifras, muchas veces puede ser en nuestro contra, así que sí es verdad que la semana que viene daremos muy buenas noticias, es verdad que tenemos que confiar en la mejora que va a haber en las instalaciones deportivas, por lo menos la alcaldesa lo tiene claro, yo como delegado nos volcamos para que así sea, si al final el objetivo es que la gente en la ciudad disfrute de una magnífica instalación deportiva, al igual que disfruta de otro tipo de servicios, ¿no? Gracias. ¿Cómo se llama tu niña? Se llama Sofía. Sofía, amor a la sabiduría. Pues que os vaya muy bien. Muchas gracias, Paco, y la verdad que un placer compartir. No siempre se puede compartir una entrevista con el cronista oficial de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, es un auténtico lujo también estar aquí contigo. Gracias. Pues hemos estado una vez más en lo mejor de cada casa en M95. Y la idea, como siempre, regresar la próxima semana. De cada casa. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio.